Señal directa. Bueno, y justo sobre este tema le agradezco a Jesús Ibarra, académico del ITESO, integrante también del Comité de Participación Social, que nos tome una entrevista, un enlace vía Zoom para platicar acerca de las implicaciones de este nombramiento. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sonia. Un gusto pues que me estés entrevistando. Muchas gracias. Y bueno, pues no son buenos tiempos para los organismos ciudadanos. Me gustaría, antes de entrar justo a lo que significa este nombramiento, que nos platiques para que a nuestro auditorio le quede claro, Jesús, cuál es la importancia de este comité y cuál es la función que realizas, y muy brevemente nos ayudas para que nuestro auditorio lo entienda, y por qué es importante que el ciudadano en un tema que podría parecer tan ajeno esté atento. Sí, muchas gracias, claro. Bueno, el Comité de Participación Social es una instancia extraña, pero muy necesaria hoy en día. ¿Por qué digo que es extraña? Porque pues no somos una autoridad. Sin embargo, tenemos atribuciones que nos permiten dar seguimiento, por ejemplo, a casos de corrupción, hacer recomendaciones. En el periodo en el que a mí me tocó, por ejemplo, presidir, que ya está por concluir, cumplo ya 5 años en el comité. Participamos en la opinión técnica de designaciones justo en este tema. Hemos señalado casos paradigmáticos de hechos de corrupción, por ejemplo, el caso Iconia, por ejemplo, el caso A Toda Máquina, Villas Panamericanas. Es decir, es un organismo ciudadano que se encarga de dar seguimiento a los señalamientos de hechos de corrupción que públicamente aparecen, por ejemplo, en los medios de comunicación. Además, proponemos al Comité Coordinador políticas públicas para la prevención de la corrupción. Somos responsables de presidir ese Comité Coordinador, que son las autoridades que participan del control y del combate a la corrupción. Entonces, como ves, Sonia, es un organismo ciudadano que la independencia, la imparcialidad son los principios fundamentales. Si no hay autonomía del Comité de Participación Social, sencillamente no hay confianza y el sistema como tal pues no tiene razón de ser. Y bueno, con esto vamos, Jesús, a lo que sucedió en torno al nombramiento de un nuevo integrante del comité, sin transparencia, en un proceso que ha dejado muchas dudas, pero sobre todo, y lo han confirmado integrantes del comité de selección y también participantes en este proceso, se deciden por quién no resultó el mejor evaluado. Sí, eso es preocupante. A ver, yo veo dos cuestiones que no habían ocurrido nunca en estos 5 años y que pues nos deben prender las alarmas, sobre todo nos deben una explicación los integrantes de la comisión de selección. Uno, que hay señalamientos de intervención específicamente de la Secretaría General de Gobierno en el proceso de designación. Se ha mencionado y no se ha desmentido, no se ha aclarado por parte de la Comisión de Selección que hubo una reunión con el Secretario General de Gobierno para pues decidir, hablar, comentar sobre el tema. Eso, desde luego, no es de recibo para un órgano ciudadano independiente. Y segundo, identificamos que los resultados no son claros, es decir, hay 2 tipos de resultados. Los resultados que aparecen en la tabla que la página de la Comisión de Selección colgó el día de ayer, pero también otros resultados que se desprenden de las cédulas de evaluación. Entonces no queda claro cuáles son los resultados correctos. Entendemos que los que están en las cédulas de evaluación. Sin embargo, esos resultados que se obtienen sumando cada uno de los puntajes de la y de los participantes no corresponden, no coinciden con la tabla final que presenta la comisión de selección. Esto también me parece sumamente grave. Bueno, como ves, esto no había ocurrido en procesos anteriores. Se habían tenido
los procedimientos que marca la ley del sistema estatal, es decir, había habido transparencia, había habido claridad sobre cuáles eran los criterios para evaluar a cada uno de los participantes. Ahora eso no ocurrió y me parece lamentable porque justo el Comité de Participación Social tenemos como agenda prioritaria la transparencia en las designaciones públicas, que sean por oposición, abiertas, y esto pues parece ser que no ha ocurrido. La Comisión de Selección nos debe una explicación que nos diga cuáles son los resultados correctos, que aclare si hubo o no intervención de algún actor político, y número 3, que justifique con suficiencia por qué el perfil elegido es el mejor entre los 9 que participaron. Claro, Jesús, justamente sobre el comité de selección, si revisamos los nombres, me parece que hay personas que han cuidado bastante su imagen. ¿Cómo entender que se prestan a una situación como esta? Pues justo el diseño institucional lo que busca es tener una elección de segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es directamente el Congreso quien elige a los integrantes del Comité de Participación Social. ¿Por qué se pensó así a nivel nacional, no solo aquí en Jalisco? Pues porque se buscó evitar que las fuerzas políticas fueran las que presionaran, negociaran, acordaran este tipo de cosas que no pueden ser en un órgano ciudadano. Entonces se crea una comisión de selección especial con notables, es decir, con personas de una trayectoria que defender, para que fueran inmunes a las presiones políticas y pudieran entonces garantizar la independencia, la autonomía, la imparcialidad al Comité de Participación. Jesús, pero ¿Sí? Esto es terrible, ¿no? O sea, tenemos una estructura de gobierno que se supone combate a la corrupción, que luego a su vez es vigilada por un sistema, este sistema es vigilado por un comité de participación social, luego creamos un órgano ciudadano que es la comisión de selección. O sea, ¿hasta dónde vamos a escalar para evitar que los políticos sigan intentando manipular y controlar los esquemas de vigilancia? Y yo diría más, hay digamos varias etapas. La primera exclusa es la comisión de selección. Si la comisión de selección es capturada, es decir, si efectivamente se confirma que fueron las fuerzas políticas quienes decidieron el perfil y no el mérito y la capacidad, lo que sigue es la captura del Comité de Participación Social y después todo el sistema. El sistema además se integra por una secretaría ejecutiva que además se renueva en febrero. Y además tiene un comité coordinador que integra a la auditoría, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Contraloría, al ITEI, es decir, a las organizaciones, a las autoridades que participan del sistema. Si cae, si es capturada la comisión de selección, ahí hay una grieta pues que de alguna forma pues va a afectar la independencia y el trabajo del Comité de Participación Social y del sistema en su conjunto, ¿no? Claro. Jesús, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, por supuesto, que nos compartas tu opinión sobre esto que está sucediendo e insistir al ciudadano que si soltamos estos órganos que tendrían que ser los ojos justamente